a este su programa Hablando Derecho, como siempre aquí a través de Radio Mix Valle. Es un gusto que nos acompañen y estar con ustedes en este día, 14 de febrero. Muchas felicidades a todos en casita. Esperemos que se estén pasando muy bien y pues gracias por acompañarnos en este programa que vamos a tener el gusto de presentarles un tema como siempre de interés y muy relacionado con un acuerdo de voluntades llamado contrato, que pues la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida pues tenemos a bien realizar, licenciado. Sí, claro, perfecto, licenciado. Como siempre, muy bien acompañada con el licenciado Jorge Rosales. Muchas gracias. Para tener este tema del día de hoy, que vamos a tratar de los contratos inmobiliarios, que tienen que ver sobre todo con las bienes raíces, ya sea terrenos, casas, departamentos, todo tipo de bienes inmuebles. Se les llama inmuebles porque pues realmente no pueden trasladarse, no son móviles, ¿verdad? Bienes inmovibles. Un terreno, una casa se construye en un lugar y siempre va a estar en el mismo lugar, a diferencia de otro tipo de contratos. No tenemos muy diferentes tipos de contratos, que vamos a tocar un poco de las características, ¿verdad? Grandes rasgos de las características de los contratos en general y un poquito más específico de los contratos inmobiliarios. ¿No es así? Sí, licenciada, un tema bien interesante, de mucha ayuda a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Muy importante esto, surgió el tema de alguna forma porque hay de alguna forma preocupación siempre, pero últimamente se ha visto mucho el fraude a través de este tipo de contratos, ¿no? Para muchas personas, gran parte de las personas se la pasan mucho tiempo de su vida trabajando para adquirir una casa habitación, y a raíz de esto muchas personas se aprovechan de la ignorancia que de alguna forma tenemos para ver cuál es la forma idónea jurídicamente de adquirir un bien inmueble sin caer en este tipo de contratos fraudulentos, ¿no? Como lo decían, siempre mucha gente, gran parte de su vida invierte trabajando para hacerse de un bien inmueble, una casa habitación, y podría perderlo si es que no tienen de alguna forma las bases jurídicas para poder sentar la certeza jurídica de que en realidad lo que están comprando es un patrimonio y no problemas. Así es, licenciado. Y pues es muy recomendable mencionar que, si bien es cierto, la mayoría de los recursos de las personas está muchas veces destinado a adquirir ese patrimonio familiar, pues siempre hay que darle certeza. Como bien lo dices, muchas personas creen que por tener la posesión durante muchos años, que ya eso les va a dar algún tipo de certeza sobre la propiedad, pero aquí lo hemos mencionado en otros programas, realmente lo único que acredita la certeza de la propiedad no es la posesión. O sea, una familia puede estar en posesión de un inmueble ocupándolo pues por mucho tiempo. Sin embargo, eso no significa que tengan derechos legales. Si llega una persona con un mejor derecho, con un documento que le acredite ser propietario, pues realmente puede incluso promover un desalojo, ¿verdad? Que están invadiendo una propiedad pues que es privada. Hay otra persona con un mejor derecho, y esos documentos que acreditan ese derecho, pues como lo hemos mencionado en otras ocasiones, es únicamente la escritura. Pero a veces cuando las personas no tienen los recursos económicos para poder escriturar de una vez que se cierra un trato de compraventa, muchas personas pues recurren primeramente al contrato. Pero lo ideal es que sea notariado, ¿verdad? Pero en caso de que no sea notariado, también hay instrumentos de los que hablaremos en los que se le puede dar validez a un contrato privado de compraventa, como los que hacemos en muchas ocasiones en el despacho. Y ya posteriormente, cuando ya exista una mayor posibilidad de recursos, se puede notariar dicho contrato, o este contrato ser la base para poder escriturar, o bien incluso llevar hasta un juicio, ¿no? Porque ¿no? Cuando ya no existe, por ejemplo, ya no se puede localizar el vendedor. Pues habrá un contrato de usucapio, ¿verdad? Porque hubo una compraventa en la que generalmente el vendedor se comprometía que el momento de la escrituración pues se presentaría para poder firmar
y estar de acuerdo en la escritura. Sin embargo, cuando ya no se le localiza por cualquier razón o este vendedor pues ya falleció, hay que iniciar un juicio de usucapión, y este contrato obviamente es la base, ¿verdad?, de la acción para poder llevar a cabo este juicio. Obviamente ya con la sentencia de este juicio pues se puede proceder a escriturar. Pero bueno, ya no estamos adelantando mucho, vamos a dar una breve introducción acerca de lo que son los contratos. De que es un contrato en realidad. ¿Verdad? Y bueno, pues sabemos que los contratos es principalmente, para no darles definiciones muy rebuscadas, es un acuerdo de voluntades, que generalmente son entre 2 o más personas, en el que se plasma mediante una firma o una señal el acuerdo de ambas partes. Y pues obviamente tiene sus características. Dentro de esas características pues tenemos, por ejemplo, que hay pluralidad de personas. No puede haber contrato nada más con una sola persona. Si yo me voy a contratar para realizar determinado trabajo, no simplemente como el contrato de matrimonio que decíamos hace un momento, tiene que haber por lo menos 2 personas. Hay contratos colectivos, por ejemplo, de trabajo, que son a veces cientos de trabajadores, ¿verdad? Y es un mismo contrato. A eso se refiere la pluralidad de personas. Obviamente, como lo decíamos en la definición, tiene que haber algo que se llama acuerdo de voluntades. Es decir, ninguna de las partes que se involucran en el contrato puede sentirse como presionada, o que por medio coercitivo, de manipulación o en fin, acceda a lo que se está estipulando en ese contrato. Todo tiene que ser bajo una libre voluntad y con una disposición de aceptar lo que ahí se está plasmando, porque finalmente va a traer consecuencias que se tienen que cumplir. Por eso tiene que ser un acuerdo de voluntades. Obviamente también dentro de las características principales es que tiene que tener un objeto definido. Tenemos que saber, pues obviamente, que el objeto del que se va a contratar exista, ¿verdad? No podemos contratar sobre cosas imaginarias. Claro, o futuras que no existen. O futuras. A menos que así se estipule, ¿no? Sí, que vaya a suceder, ¿no? Ajá. En el caso de que sucediera, se manifiesta en el contrato. Pero tiene que estar de preferencia identificado ese objeto jurídico. Y en el caso en el que vamos a ahondar un poco más, que son los bienes inmuebles, pues tiene que ser la identificación del inmueble. ¿Y cómo se identifica? Pues de 2 maneras. Primero, con la ubicación territorial, es la dirección, entre qué calles y qué calles, direcciones completas cuando ya existe un número, un lote, un código postal. Y la otra es, otra manera de identificar el bien inmueble es mediante sus medidas y colindancias. Generalmente son las coordenadas que tiene este bien inmueble al norte, al sur, incluso noreste, este, oriente, poniente, todas las coordenadas alrededor de este inmueble con quién colindan, ya sea con un lote de número tal, propiedad de tal persona, o por ejemplo con calle. Hay lotes que colindan con 2 calles, por ejemplo, y se estipula el nombre de las calles con quienes colindan, ¿verdad? Entonces se refiere a la determinación del objeto jurídico del que se va a tratar. Es correcto, porque nos ha pasado en la práctica profesional y eso ocurre mucho en Valle de Chalco, sí, que las escrituras, el título de propiedad hace mención no de un mueble diferente, sino de una dirección diferente. A lo largo del tiempo se han ido cambiando de nombre las colonias, se han ido asignando los números oficiales y difiere el número oficial al que tienen las escrituras. Aquí es importante que en este caso un contrato de compraventa de un bien inmueble, lo más recomendable, como lo veremos entre otros requisitos más adelante, se recomienda que saque una constancia de número oficial. Esta la expide el ayuntamiento para corroborar que se trata del mismo inmueble. Es muy importante que, como bien lo mencionaba la licenciada, se identifique el inmueble, porque si bien materialmente estás comprando cierta casa, cierto inmueble, cierto departamento, debe de quedar más allá de toda duda que se trata del mismo inmueble.
porque por algún error de dedo, algún error de desconocimiento, puedes estar tal vez jurídicamente comprando otra cosa o algo que incluso ni existe, no por algún fraude, sino por un error. Y es que se ve de verdad, a veces pareciera sorprendente, sí, pareciera ilógico, pero ya cuando está uno en la práctica, ves determinadas circunstancias que parecen increíbles, te llegan a veces a querer regularizar contratos, a elevarlos, a darles fe pública mediante notario, pero contratos pues que fueron hechos directamente entre los particulares en una hoja de cuaderno, sí, ¿no? A mano. Y que pues a veces esos elementos indispensables del contrato pues se les pasa, ¿no? Como es la identificación del inmueble, y muchas veces pues llega nada más a decir fulanito de tal, el señor tal vende su propiedad que se encuentra en la colonia tal del municipio de Valle Charco. Pero pues ¿cuántas casas puede haber en esa colonia, no? Si no hay una identificación real del objeto jurídico, pues ese contrato de hecho podría ser nulo. ¿Por qué? Porque carece de uno de los elementos esenciales del contrato, que es la identificación del objeto jurídico. ¿Qué habría que hacer mención? Y la recomendación es siempre, si hay posibilidad, obviamente es una inversión un poquito fuerte, hacer un avalúo de identificación y avalúo económico del bien inmueble para que tenga mayor certeza de qué se trata de ese mismo inmueble. Claro, porque también esa es otra de las características bien esenciales dentro de los contratos, específicamente de los bienes inmuebles, que tienen que tener, se le llama un precio justo, ¿verdad? No puede ser un precio irracional, porque también carecería de un elemento de validez. Podría presuponerse que hubo una coercitividad, ¿no?, para poder adquirir ese inmueble. Tiene que haber un precio justo. Luego hay contratos que, por ejemplo, los hacen entre padres e hijos o familiares, y pues de hecho no hay una ganancia económica, ¿no? Se le llama a la compraventa enajenación. No hay una enajenación, nadie se ve beneficiado económicamente. Sin embargo, para asegurarse, deciden hacer un contrato privado, pero ponen una cantidad irrisoria, ¿no?, económica, ¿no? 200 pesos, algo así. Pues ese contrato es como si no hubieran hecho nada, ¿no? Porque hay una cantidad que no es justa para un bien inmueble en el momento histórico, en el año en que se haya hecho esa enajenación, esa negociación de compraventa. Entonces cae dentro de uno de los elementos que es factible para anular un contrato, que es la falta de una cantidad cierta y correcta en la que se vendió ese inmueble. Y bueno, dentro de las características de los contratos, que tenemos varias, si quisiera nombrar solamente un tipo de contrato en el que no hay pluralidad de partes, que es únicamente el de donación. Aquí solamente es la persona obligada, que es el donatario, y obviamente los demás son, el donante es el que da, y los donatarios son quienes reciben. Entonces, en este tipo de contrato de donación, que es entre familiares principalmente, de padres a hijos, de hijos a padres, o entre cónyuges, entre hermanos, es un contrato en el que pues hay un costo realmente bajo económicamente, a diferencia de, por ejemplo, una escrituración o otro tipo de contratos. Realmente los impuestos que también se cobran por este tipo de instrumento, que es la donación, también son de los más bajos arancelariamente, ¿verdad? Sí. Porque no se presupone que ahí no hay una enajenación, no hay un fin de lucro. Un fin de lucro, no hay un enriquecimiento por esta negociación. Entonces es el único de los contratos que se ve obligada solamente una de las partes, que es el que da, el donante, ¿no? El que da parte o todo su patrimonio hacia una persona, o de hecho varias, ¿verdad?
Otro tipo de característica, además del acuerdo de voluntades, es que hay unos contratos que son bilaterales, por ejemplo, ya lo decíamos, el de matrimonio, contratos de trabajo, contratos de, por ejemplo, de prestación de servicios, que a lo mejor son por un tiempo determinado o por una obra determinada. Hay también contratos onerosos. ¿Qué significa esto? Onerosos y gratuitos. Onerosos, obviamente, donde vas a recibir una retribución económica. Y los gratuitos son contratos, por ejemplo, en el matrimonio, en el que no nadie te va a pagar, ¿verdad? Por llevar a cabo ese contrato. Otra característica son los conmutativos, en los que hay obligaciones específicas, ¿no? Y se especifican, por ejemplo, en la permuta. Yo te cambio mi casa de Valle de Chalco y tú me das tu casa de Iztapalapa, sí, por ejemplo, ¿no? Y también se puede estipular en un contrato. No es una compra-venta, también se refiere a bienes inmuebles, son contratos conmutativos. Y otro tipo de contratos son los aleatorios. Por ejemplo, también hablando de bienes inmuebles, los aleatorios son por tiempo determinado. En este caso podríamos hablar de los contratos de arrendamiento o los contratos de mutuo o de donación también, que son por tiempo determinado nada más, ¿no? Sí, es correcto, y qué importante conocer las características de todo este tipo las características en general de los contratos. ¿Por qué lo mencionamos? Nuestro objetivo, como siempre ha sido, es informarles a ustedes que tengan una mayor base jurídica para tomar alguna decisión que eventualmente tendrían que hacer para, no sé, adquirir un bien inmueble, la forma en que puedan ustedes vender un bien inmueble. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer un comentario. Hay muchas casas del Infonavit, ¿no? Donde te dicen, traspaso cierta casa. Vas tú con la persona que sacó ese crédito, está el nombre, ese crédito de esa casa, y supuestamente a través de un traspaso te ceden la casa y tú continúas pagando ese crédito. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Para empezar, siempre les recomiendo, esto es a título personal, les recomiendo no compren un bien inmueble si no es ante notario público. Y dos, si lo haces de esta forma, nada más con contrato privado de compra-venta en este tipo de situaciones, tú a final de cuentas estás comprando un bien inmueble, primero que no tiene validez porque ese bien inmueble todavía no le pertenece al 100% a esta persona. Esta persona lo que está pagando es una hipoteca de esa casa. Tú estarías pagando nada más jurídicamente hablando a favor de esta persona el crédito que todavía él tiene, pero ese contrato todavía no tiene validez porque él legalmente no es propietario todavía de ese inmueble. Está pagando una hipoteca, pero no está pagando el bien inmueble en sí. Es muy importante que siempre cuando vayan a hacer este tipo de operaciones que se acerquen a gente especializada, a corredores inmobiliarios, ¿por qué no a un despacho? En el despacho también podremos ayudarles a orientarlos a través de este tipo de situaciones. Lo mencionaba hace un momento, yo sí soy de la idea que no compre un bien inmueble si es que no tiene título de propiedad. Lo mencionaba, les decía que es una inversión fuerte, por eso es que hay que tener especial cuidado cuando uno principalmente quiere comprar un bien inmueble. También vamos a ver recomendaciones para aquellas personas que quieren vender su bien inmueble, pero principalmente para aquellas que quieran comprar uno para evitar caer en algún posible fraude. Siempre esa es mi idea, muy personal. Y muy recomendable siempre, licenciado, porque más vale cerciorarse, ¿verdad? Sí. No comprar problemas, sino comprar realmente un patrimonio, sobre todo que son negociaciones no de 4 o 5 mil pesos, ¿no? Son negociaciones que se llevan a lo mejor muchos años de tu vida para poder juntar los recursos económicos para poder asegurar un trato de esta especie. Y bueno, aquí dentro de los inmuebles que son propiedad de Infonavit o de algunas otras constructoras, pues tan no son
todavía dueños cuando no acaban de pagar ese crédito, que incluso ni siquiera tienen unas escrituras ya pública, originales, ¿no? Siempre este tipo de contratos los hacen con una escritura que les entrega la constructora, que es con reserva de dominio, le llaman, porque la escritura original se queda en el Instituto Nacional de la Vivienda, en Infonavit, en Foviste, o bien en la constructora. Hasta que se termina de pagar el crédito es cuando la persona que inicialmente adquirió el crédito recibe la escritura original, y es entonces pues cuando ya se podrá hacer realmente válido el contrato de compraventa. Ya hasta ese momento tendrá que firmar la persona que fue el titular de ese patrimonio ante la notaría. Y por otra parte, cuando no son casas, departamentos de alguna constructora, que son de particulares, pues es bien importante sí cerciorarse ante el registro público a quién pertenece esa propiedad, porque pues se da muchísimas ocasiones en que las personas que están interesadas en vender no son realmente los dueños, y muchas veces no es que tengan la intención de hacer un fraude, no, simplemente que a veces los titulares, los dueños, las personas que pagaron la propiedad del terreno, lo construyeron, pues ya no existen, ya son los herederos generalmente, o más bien los hijos, porque muchas veces ni siquiera existe un testamento, simplemente son los hijos los que quieren pues ya no tener problemas con que quién se va a quedar con la casa, o que juntos no pudieron convivir, y en el momento en que deciden venderla, pues resulta que la propiedad sigue a nombre del papá, la mamá, o a veces, muchas veces, ni siquiera a nombre de los papás, sí. Todavía están a nombre de la persona que les vendió a los papás, ¿no? Entonces, en realidad esas personas, aunque sean hijos, aunque realmente estén interesados en vender una propiedad real, no tengan el afán de hacer ningún tipo de fraude, no son las personas indicadas en poder vender. La facultad y no cualquier contrato que hagan con alguna persona no va a tener ninguna validez. Entonces es importante siempre cerciorarse antes de dar cualquier adelanto, anticipo, el cerciorarse ante el registro público a quién pertenece esa propiedad. Es muy fácil el registro público, simplemente con una solicitud que puede llenar prácticamente cualquier persona que se pare de escribir, en donde te piden datos muy esenciales de la propiedad, que son la ubicación y el nombre de a quién está, ¿no? Tal vez la superficie, de cuántos metros consta la propiedad, eso sí, la dirección exacta. Pues ahí tienen que, en el registro público, salir los datos registrales de la propiedad, y dentro de los datos registrales pues viene quién es el titular del bien inmueble. Entonces ya si se cercioran que sí efectivamente es la persona que les está vendiendo, pues ya sin problema podrían seguir avanzando en la negociación. Y si no es el titular registral quien les está vendiendo, pues obviamente no es recomendable que adquirir ningún tipo de problema. Bueno, otras dos características que también no quisiera que se pasaran es que, aparte de que son consensuales, es decir, que tiene que existir el mutuo consentimiento de las partes que se involucran, también otro requisito es que son reales. Por ejemplo, un contrato real es, por ejemplo, el de arrendamiento, el de mutuo o el de comodato, ¿no? En donde se especifica el bien inmueble del que se está tratando. Sí, es muy importante todas esas características. Yo insistiría en que no compren una propiedad si no tiene una escritura pública o un título de propiedad. Uh-huh. Es muy importante marcar todos estos aspectos. Si tú estás pensando en comprar un bien inmueble, quiero que pongas atención en estas características. Primero, como bien lo mencionaba, licenciada, que tenga una escritura pública. La escritura pública, como bien lo menciona, puede consultarte en el registro público de la propiedad. Cualquier persona lo puede hacer si el inmueble está inscrito en el registro público. Ahí va a constar, puedes hacer solicitar una constancia de no gravamen, donde te van a arrojar a quién le pertenece esa propiedad
y qué gravamen pudiera tener. Hay muchas veces que a pesar de que a esa persona que tiene a su nombre esa propiedad, muchas veces está en litigio, está hipotecada, está infinidad de situaciones en las que, si bien tiene la posesión, si bien está a su nombre en el registro público, no tiene el pleno goce y disfrute del inmueble. ¿Por qué? Porque está en litigio, es decir, que está en un juicio con algunas otras personas derivado de no sé qué, está hipotecado, es decir, algún préstamo que solicitó y otorgó como prenda ese inmueble, o todavía no acaba de pagar esa casa, etcétera. Es muy importante que se cercioren que ese bien inmueble, a pesar de que esté a nombre de la persona que les está vendiendo, esté libre de gravamen. También es muy importante que ustedes, al tratar de comprar una casa habitación, ya sea terreno, casa o departamento, se cercioren que la persona que en realidad les está vendiendo sí se trate de ella misma, ¿no? Porque se ha dado mucho últimamente la suplantación de identidad. Personas que incluso ya con credenciales oficiales se ostentan como la persona que aparece en las escrituras públicas. Que tenga posesión la persona de unas copias simples de una escritura pública no quiere decir que en realidad sea el dueño, ¿no? Esto siempre se debe de consultar en el registro público de la propiedad primero, porque puede que sí esas escrituras estén a su nombre, pero no sabemos si siguen vigentes. Es decir, no sabemos si todavía sigue siendo el dueño, si él ya está vendido 2 o 3 veces, etcétera. O que esas copias de esas escrituras sean falsas, apócrifas. Entonces es muy importante que se cercioren ustedes ante esta institución. Al menos en el Estado de México es muy buena relación de todo esto en el registro público de la propiedad. Es un registro, como lo dice su nombre, público, donde todas las personas tenemos la facultad de ir a solicitar información. Su objetivo es darle publicidad a todos los contratos que se hacen a través de bienes inmuebles, para que otras personas no caigan en contratos fraudulentos. Así es. Y pues como bien lo dices, es importante checar la identidad de la persona, y no solamente cuando quieren hacer fraude se suplanta la identidad, sino que muchas veces involuntariamente creen que el nombre de las escrituras coincide correctamente con su identificación, y muchas veces nos hemos dado cuenta que ni siquiera los propietarios se habían percatado de que existen errores en las mismas escrituras que no coinciden con su nombre pues real, ¿verdad? El nombre con el que se identifican. Por ejemplo, hay muchos que tienen abreviaturas, o que hay una falta de ortografía, o que su apellido no coincide. Entonces se tienen que cerciorar que tanto su escritura como su identificación oficial, su acta de nacimiento, coincidan, que no tengan errores. ¿Ah? También algo bien importante que hay que identificar es el estado civil de la persona que va a vender, porque muchas veces cuando la persona que es el vendedor ella es casada o casado, pues obviamente para otorgar este consentimiento de compra-venta se está hablando de un patrimonio familiar. Recordemos que dentro del el matrimonio, en donde hay régimen de patrimonio, se tiene que otorgar ese consentimiento de ambas partes para poder hacer la enajenación de un bien inmueble. Entonces, si en la escritura aparece como persona casada, se tiene que solicitar también una copia de su acta de matrimonio, y obviamente el día de la firma del contrato se tiene que presentar ambos cónyuges a otorgar su voluntad, su consentimiento, para que esa negociación sea válida. Sí, porque luego llega a pasar que dicen, no, ¿por qué necesito el consentimiento de mi cónyuge? Porque incluso la escritura pública solo aparece mi nombre, entonces no necesito. No, claro que no, porque si es necesario, primero, eso es recomendación para aquellos que vayan a comprar, bien lo dice la licencia, pídanle su acta de matrimonio. Si está casada esta persona, ¿bajo qué régimen? Porque a pesar de que nada más en la escritura aparezca su nombre, y si está casado por sociedad conyugal, sí necesariamente tendría que expresarse la voluntad del cónyuge.
eventualmente. Otro dato importante es, tal vez a veces es insignificativo, pero ante un notario público esto es muy importante, y también por problemas futuros, que los pagos del predio, el predio es un impuesto municipal que cobra el municipio por la tenencia de ese inmueble, que los pagos del predio estén pagados al año inmediato a comprar. Tal vez muchas veces dices, pues no es tan importante, ¿no? Primero, el notario público, siempre recomiendo que una compraventa de este tipo se haga ante notario público. Les va a pedir que estos pagos estén actualizados, y si no, estos recargos son importantes ya a través del tiempo. Si ha dejado de pagar 2 o 3 años, los recargos, no solamente del pago, sino de los intereses, son muy onerosos y considerables. Lo que es el pago del predio, de la luz y del agua, son pagos que se les debe solicitar al vendedor que esté al corriente, y de no ser así que se ponga al corriente, porque sí, eventualmente puede llegar a generar problemas futuros. Ya lo hablábamos hace un momento. También solicitar la constancia de número oficial ante el ayuntamiento. Muchas escrituras no coinciden, no porque no sea el mismo inmueble, sino que han ido cambiando las nomenclaturas de los inmuebles. Se escrituró hace 20 años, pero ya la nomenclatura, las calles, la colonia incluso ha cambiado de nombre. Entonces esto se tiene que actualizar a través de un documento que expide el municipio, que se llama constancia de número oficial, para que tenga identidad tanto el inmueble y que coincida con las características que manifiesta la escritura pública. Así es, correcto, licenciada, es un dato bien importante. Y pues dentro de los contratos de bienes inmuebles también hay que considerar que son contratos de los que se les clasifica como nominados. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una nomenclatura, o sea, una numeración en cuanto a lo que se refiere al código civil del estado al que pertenecen, del país al que pertenecen incluso, porque también hay contratos que son innominados, no necesitan esa formalidad en el cual se hace referencia a que dicho contrato está sujeto a las leyes de tal lugar. Por ejemplo, a lo mejor algún contrato de espectáculos, por ejemplo, no necesita la nominación de estar regido por algún código civil, un código mercantil, no. En cambio, los contratos de compraventa, y más cuando son de bienes inmuebles, sí se necesita tener esa denominación de que en caso de alguna investigación, algún incumplimiento de dicho contrato, se acudirá a los tribunales correspondientes en determinado lugar para hacer válida la compraventa bajo el Código Civil de ese lugar. Por eso son nominados. Bien, licenciada, muy bien. Sí, como vemos, las características de este tipo de contratos son muy específicas. Ajá. Incluso es muy tedioso, Sí. Muchas personas, por eso es más fácil que las personas que solamente adquieran un bien inmueble en un contrato privado de compraventa. Es decir, tú dices de ser dueño de ese inmueble, fírmame un documento donde me cedes los derechos de ese inmueble y yo yo te pago, y ya los bienes inmuebles no funcionan de esa forma. Lo mencionabas en programas anteriores. Tú puedes contratar de esa forma todo lo que tú quieras, siempre y cuando sean bienes muebles, hasta un coche, no es necesario que celebres un contrato de compra-venta. Basta con que te otorguen la factura de ese coche para presumir que tú eres dueño de ese coche, ¿no? No pasa así con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, aparte del acuerdo de voluntades de que sea un bien lícito, tienen la característica que para que sean válidos, la formalidad se la da la escritura pública. Es como un acto solemne, se le llama la formalidad que se le da en este acto solemne en la escritura pública. Obviamente tiene que ser ante un fedatario público, como es el notario, y se compara, por ejemplo, al matrimonio. La solemnidad se la da a un juez del registro civil. En un bien inmueble, la solemnidad se la da el fedatario público. Sí, es para que todo en su conjunto, presuma que el contrato es válido. De lo contrario, si no tiene esta formalidad, se presume que no
que carece de valor este contrato, podría ser hasta nulo. Es muy importante que pongan mucha atención eventualmente si llegan a comprar un bien inmueble en todas estas características. Lo ideal siempre es hacerlo ante un notario público. Incluso los notarios públicos ya tienen ellos sus contratos de compra-venta. Te van a pedir una serie de requisitos, etcétera, etcétera, para que no dejar cabos sueltos y que tú tengas una mayor certeza jurídica al comprar un bien inmueble. Muchas personas se evitan esto por lo oneroso que pudiera llegar a ser, pero recuerden que, como bien lo decía la licenciada, no estamos comprando algo que cuesta 5,000, 10,000 pesos. Estamos comprando en realidad un bien inmueble que incluso llega a veces hasta los millones. Entonces sí es muy importante darle toda la formalidad jurídica que esto requiere, la certeza jurídica, para evitar que en realidad estés comprando un problema. Acudir ante un notario sí es algo oneroso, principalmente de impuestos. Aquí hay que también hacer la aclaración de que un notario público no puede cobrar lo que quiera. Si tú estás pensando en comprar o vender un bien inmueble y quieres ver cuánto te vas a gastar en gastos de escrituración y inscripción en el registro público de la propiedad, lo ideal es que acudas ante un notario y solicites un presupuesto. El notario público está obligado a otorgarte un presupuesto en el que se van a desglosar todos los pagos que debes de hacer, tanto trámites, licencias, etcétera, gastos de gestoría y sus honorarios. Los honorarios del notario público deben de venir desglosados en este presupuesto. Muchas veces dicen que el notario es muy caro. No, un notario siempre se va a regir bajo tabuladores que el propio gobierno del Estado de México maneja. Incluso si un notario llegara a cobrar más de lo que esos tabuladores establecen, se estaría metiendo en algún problema, y son causas incluso de que les quiten la patente. La patente es esa facultad que el Estado le otorga a ese notario público para ejercer esa función. Créanme que en realidad un notario público no puede estar cobrando este tipo de gestiones nada más porque así le parece, ¿no? Siempre van mediante tabuladores. Mucha gente piensa que esos son los gastos del notario. No, gran parte de esa erogación que tú haces de la escrituración pública es por gastos de impuestos. Un impuesto del ICR que se te cobra tú como vendedor, puedes llegar en casos específicos a erogar un impuesto que se va son impuestos federales que te cobran por enajenación de bienes e inmuebles. También hay que aclarar que dentro de ese presupuesto, pues sí puede variar a lo mejor un poco de un notario a otro, dependiendo de la ubicación del inmueble, porque son diferentes los impuestos, los aranceles que se pagan ante Hacienda, por ejemplo, por una enajenación de un bien inmueble en una ciudad, en un distrito, que en un estado. Claro. Cualquiera de los estados tienen diferentes costos de aranceles, pero sus honorarios pues prácticamente son los mismos. También es importante que ustedes sepan que el presupuesto que se les va a dar por hacer un tipo de negociación de escrituración o de contrato de compraventa, pues va a depender también del año. Si en ese mismo año que les dan el presupuesto, ese mismo año es su pago, pues será el mismo costo. Pero si en un año piden el presupuesto y ustedes adquieren el servicio hasta un año posterior, pues seguramente, muy probablemente el costo va a incrementar un poco, porque siempre suben los aranceles, de un año a otro suben, por mínimo que sea siempre va a haber una diferencia. Entonces, mientras sea dentro del mismo año que piden su presupuesto y que adquieren el servicio de escrituración o de contrato de compraventa, se les va a respetar el precio. Otra característica importante a destacar dentro de los bienes inmuebles es la duración de este tipo de contratos, y sabemos que hay contratos permanentes de ejecución inmediata, que quiere decir, por ejemplo, en este momento hacemos el contrato o escrituramos y en el momento se entrega de manera definitiva y permanente el bien inmueble. Pero hay otros que son, por ejemplo, diferidos. Estos son, por ejemplo, contratos de arrendamiento. También se están haciendo, se está enajenando un inmueble
por concepto de contrato, y son diferidos porque son cambiantes en el tiempo, ¿verdad? Es por un cierto tiempo determinado. Ese bien inmueble regresará a manos del propietario. Y otro tipo de contratos en cuanto a su temporalidad de bienes inmuebles son, por ejemplo, de los tiempos compartidos. Ahí no estás comprando el bien inmueble, tienes todo el derecho de uso y disfrute, tampoco te lo están prestando, hay un contrato, no es un arrendamiento propiamente, pero es un tiempo compartido en donde se determina en qué fechas específicamente puedes hacer uso de ese bien inmueble. Sí, es muy interesante ese contrato que se ha puesto muy en boga, principalmente para aquellas personas que optan esta manera de vacacionar. Entre muchas personas compran un bien inmueble y de acuerdo al contrato como lo hayan asignado, van disfrutando de este bien inmueble dependiendo de las fechas en las que se hayan pactado, ¿no? Muy interesante. Otra característica, por ejemplo, pueden ser los contratos que son derivados de un principal, que se les llaman accesorios, que también puede ser, en el caso de algún bien inmueble que quede dentro de uno más grande, se le denominaría como un accesorio. Imaginémonos, por ejemplo, las fincas o los ranchos, las haciendas, en donde pues obviamente el bien inmueble es muy grande, ¿no? Pero tiene diferentes cabañas, departamentos dentro, entonces no se hace el contrato por todo el bien, sino sobre un accesorio únicamente. A lo mejor es un pequeño departamento, un cuarto inclusive, ¿no? Un salón de eventos o para convenciones. Es un contrato accesorio que deriva de un principal. Y bueno, pues esas son las características principales de los contratos de bienes inmuebles, y sí es muy recomendable mencionarles, obviamente, que sí, lo más importante dentro de esto pues es que tengan la seguridad y la certeza de que debe de ser, si van a hacer contrato porque no existan los recursos económicos como para hacer una escrituración, sí el que sea un contrato bien hecho, ¿verdad? Ya mencionamos las características principales, recuerden la buena ubicación de identidad del objeto jurídico, dirección, ubicación en cuanto a metrajes, de localización, con quienes colindan, obviamente que tenga un tiempo cierto en dónde y en qué fecha se está suscribiendo ese contrato, ¿verdad? No podemos dejar a la deriva de cuándo se suscribió. Y esto de la fecha es bien importante porque, por ejemplo, a veces llegan al despacho de contratos en los que si no tiene fecha no se da uno cuenta, la gente no sabe si fue antes o después de que falleciera la persona, y claro, la persona ya no está. O contratos que tratan a veces de alterarlos, de hacer fraude con ellos y ponen fechas, obviamente tratando de sorprender a las personas en las que ya había fallecido el verdadero propietario, ¿no? claro. Es por eso en que es bien importante que tengan una fecha cierta, así como mencionábamos también la cantidad cierta y correcta en que se trató la negociación, la enajenación, la cantidad, los nombres de las partes correctos, sin faltas de ortografía, completos, indicando su estado civil, obviamente. Recordemos nuevamente que si son personas casadas, anexar incluso al contrato sus copias de matrimonio, tanto de compradores como de vendedores, ¿verdad? Para que si en algún futuro hay alguna aclaración, alguna modificación que hacer, se sepa si la persona era casada o soltera cuando enajenó determinado bien inmueble, o bien los compradores, si no alcanzaban a escriturar, pues que también la cónyuge sepa que existía un patrimonio, un contrato que le aseguraba que existía un patrimonio que habían adquirido, ¿verdad? Pues eso es dentro de las características principales y dentro de las formalidades en donde se manifiesta que existe realmente la voluntad de esta de aceptar este acuerdo de voluntades, pues es la solemnidad en la que se tiene que firmar, ¿no? Es estampar la firma, una marca dentro del contrato, como
como seña de tu aceptación de todas las circunstancias que se especifican dentro del contrato. Sí, me gustaría cerrar con una pequeña serie de recomendaciones para aquellas personas. Primero, para los si tú vas a comprar un bien inmueble, que te cerciores con algunos documentos qué es lo que estás comprando, previo a que acudas con el notario público, para que tengas de alguna forma la certeza jurídica que en realidad no estás comprando problemas. La primera recomendación, como ya lo mencionamos, es que tengan título de propiedad, escribieron la escritura pública. Tú con esa escritura pública puedes acudir ante el registro público de la propiedad, solicitar una constancia de gravamen y de ahí verificar, primero, que sea la persona que te dice que estar vendiendo; dos, que esté libre de gravamen, es decir, que no esté hipotecada, que no esté en litigio, etcétera, que las características, las colindancias, la superficie coincida con las del inmueble que te está vendiendo. Dos, obviamente pídele su credencial de una identificación oficial, primordialmente el INE. Esto corroborado con alguna otra identificación. Sirve mucho también que vayas con los vecinos del inmueble para que ellos te solicitarles información de quién creen que es el dueño. Ellos deben de conocer, pueden conocer quién es el dueño, te van a dar alguna referencia si efectivamente la persona que te quiere vender se presenta ante los vecinos como el dueño. Se puede ostentar como legítimo dueño. Eso en realidad de alguna forma sirve, no es algo formal, pero en realidad sirve de una pequeña orientación de en realidad a quién le estás comprando. La constancia de situación fiscal de tu vendedor. Esto es importante más que nada más adelante, porque el vendedor va a pagar un impuesto eventualmente por ICR. Hay leyes que permiten comprar ciertos inmuebles hasta cierto valor sin tener complicaciones con Hacienda, pero hay veces que sí se necesita este tipo de constancias, porque eventualmente se podría o no llegar a pagar un impuesto del ICR, un impuesto sobre la renta por la enajenación de inmuebles. Ya lo mencionábamos, pídele su copia de acta de nacimiento, verifícalo incluso tú, el registro civil es público, para ver primero si la persona es casada, segundo si ese matrimonio en qué régimen está, si es separación de bienes o es sociedad conyugal. Si es sociedad conyugal, necesariamente la persona, su cónyuge, tendría que otorgar la firma también a la hora del contrato de compraventa de ese inmueble. Cuentas condominales en el caso, por ejemplo, de departamentos. En un edificio existen varios departamentos y ahí corren gastos de mantenimiento de las áreas comunes. Luego a veces muchas personas dejan de pagar estas cuentas condominales y se van haciendo unas cuentas muy importantes, lo cual se te podría llegar a complicar eventualmente en un futuro si es que no están al corriente. Un notario público te va a pedir, en dado caso que sea ese el caso, te va a pedir la constancia de cuentas saldadas condominales, todos esos gastos de administración. Algo que es muy común, la licencia de construcción, porque muchas veces compran las personas un terreno, está escriturado, está el registro público, la persona no hay mayor problema, pero en la escritura pública aparece como terreno, pero ya tiene un edificio, el terreno ya tiene una casa, nunca solicitaron una licencia de construcción. Entonces eso sí se tendría que actualizar, porque bien puedes hacer la compraventa en ese momento sin mayor problema, pero es un problema que te van a estar trasladando a ti, porque no se está regularizando lo que estás comprando. En realidad jurídicamente es un terreno y a ti te va a costar dinero actualizar en realidad la situación del inmueble. Ahora, ¿qué pasa si eres vendedor? A la persona a la que tú le quieras vender, principalmente pídele su credencial de lector también, por tu seguridad. Si eres vendedor, hazlo ante el notario público. Hay muchos fraudes en moneda, por la moneda, por las transacciones, amenazas, infinidad de problemas que te podrías estar acarreando si tú decides vender nada más un inmueble mediante contrato de compraventa.
siempre ante notario público. Pídele su credencial de lector, una identificación oficial, corrobóralo con otras personas. También solicítale su constancia de situación fiscal, porque la persona que compra un bien inmueble probablemente va a pagar ciertos impuestos, ¿no? También el notario público va a hacer mención de que bajo qué régimen está comprando, bajo qué régimen patrimonial va a comprar esta persona. Si está casado por sociedad conyugal, también el notario público va a dejar constancia de eso. Y un dato muy curioso, y eso se estila en el mundo del derecho, que salvo que hay una disposición de acuerdo entre las partes, en contrario, siempre la persona que paga los gastos de escrituración es el comprador. Generalmente siempre, siempre que no haya un acuerdo diferente entre las partes. Muy bien, licenciado, pues sí, ya nada más para cerrar ese punto muy relevante que no se les debe de olvidar, sí, el verificar en el registro público que pertenezca la propiedad a la persona que les está ofreciendo el bien. Obviamente pedir un certificado de no gravamen, en donde no exista ningún sello precautorio de gravamen en esa propiedad, porque significa que está en algún litigio por alguna deuda, no se puede negociar, no se puede enajenar dicha propiedad. Y sobre todo también pues hacerles el comentario de que realmente si desean adquirir un patrimonio, es de las mejores adquisiciones que pueda haber, las mejores inversiones que pueda haber, porque pues un bien inmueble siempre tiende a subir de precio y es una muy buena inversión para poder preservar un patrimonio familiar como método de inversión que te reditúe, que te dé frutos de renta, por ejemplo. Es algo pues muy recomendable, ¿no? Incluso más recomendable que tener una cierta cantidad de dinero en el banco o algo así, que realmente no te da un mayor rendimiento. A diferencia de eso, sí, el adquirir en bienes inmuebles y esos bienes inmuebles, pues ponerlos al servicio de la gente en arrendamiento o bien remodelándolos y vendiéndolos, obviamente con un costo mayor, es de las, yo creo que inversiones de los negocios más redituables en la actualidad. Y fructíferos, sí. Pues bien, amigos, por nuestra parte ha sido todo en este programa. Nos dio mucho gusto, como siempre, que estuvieran aquí con nosotros. Recordarles solamente que estamos a sus órdenes en Nacional Barra de Abogados Lex, su servidora la licenciada Lisbeth Ortega, mi teléfono personal 5525-6601 y el licenciado. Y un servidor, el licenciado Jorge Luis Rosales, me puede contactar al teléfono 5522336305. Pasen excelente día. Muchas felicidades. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Bye.